Entonces iniciamos, maestro, con el capítulo, el 17, que son los casos complicados. Ahí están los subtítulos de casos homeopáticamente desordenados, los casos alopáticamente desordenados o suprimidos y los casos terminales. Entonces los casos complicados es de que algún otro homeópata los complicó en los casos homeopáticamente desordenados o uno mismo, por andar dando uno tras otro y que no te esperaste a que actuara y se hizo un revolvedero ahí y pueden hacerse incurables y están en dos divisiones, dentro de ellos el curable o incurable. Y de esto tiene mucho que ver, nos dice Vitulcas, por los genes, ¿no? De los ancestros del paciente, la fuerza del momento del paciente, su constitución, los remedios previos, la claridad del remedio, o sea, muchas cosas tienen que ver, muchos factores para determinar si son curables o incurables dentro de esta división de casos homeopáticamente desordenados. Y solamente nos dice que hay que actuar cuando la imagen está actual y clara. Y los casos no se debe de esperar a la aparición de una imagen clara. En las recaídas. Ahí, cuando la recaída es muy grave, ahí sí hay que administrar de inmediato un remedio como paliativo, aunque pues ya hay que hacer lo demás, pero a veces hay unas recaídas muy fuertes y peligrosas, entonces es cuando tenemos que actuar, nos dice, y tú como homeópata tienes que saber esclarecer si sí o no es de peligro. Y dice que en los casos incurables, si hay una mejoría general, se trata de un mal signo y rápidamente se debe realizar otra prescripción. Cuando hay una reacción, pues, de síntomas medio raros. Y pues debemos ser pacientes, no impacientes, porque somos impacientes, damos un medicamento en el tiempo que no es, ahí vamos a fregar el caso. Y no vamos a dejar que se complete la acción del medicamento, se tiene que completar. Y que a pesar de los años de prescripción nunca se consigue eliminar la primera capa miasmática por no esperarnos a que trabajen los medicamentos. Y él recomienda que él esperó hasta 3 meses para evaluar una acción de un medicamento, así de un niño que le dio el éboro blanco a las 50,000 y recomienda que hay que dar grandes potencias. Entonces dice que le cayó luego en ácido nítrico, que no dice si se lo dio o no se lo dio, pero que le cayó en eso y dice que ya produjo una respuesta curativa duradera. Y pues eso, que el de los antídotos, que a veces hay que darlos, a veces no hay que darlos, por lo que ya decíamos. Y porque a veces el mecanismo de defensa se desordena, dice, con todo ese merequetengue. Y se contrarrestan casos confusos. Sí, de lo de con fármacos alopáticos, que podemos pues sí, contrarrestar los efectos del medicamento o con café, ¿no? Lo que ya decíamos. Y en el otro tema, casos alopáticamente desordenados suprimidos, que la gente ya está muy medicada. Y más cuando hay corticosteroides, o sea, cortisonas. Eso es muy difícil. Y dice que pues no se debe de suprimir pues los medicamentos en enfermedades así muy picudas como epilepsia, las cardiopatías o problemas mentales así de esquizofrenias muy pesadas, no. Pero cuando hay una migraña así leve, que hay insomnio o un tranquilizante para los nervios así X, ahí sí, o sea, porque no hay peligro de vida o muerte. Entonces, cosas así, hay que suprimir los medicamentos para dejar actuar muy bien los medicamentos. Pero en los otros no. Dice que podría ser una reducción del medicamento alopático, pero con supervisión del médico alópata, ¿no? Siempre. Y
pues hay que esperar y estar dando y estar siempre alertas, de estar como bajando medicamento alopático para ir metiendo homeopático así como lentamente y ir viendo qué tal responde el paciente. O sea, hay que tener mucha observación y comunicación con el paciente y con el médico alópata. Y nos pone casos de cardíacos, de esquizofrénicos, de diabetes, de todos, es que sí se puede bajar, por ejemplo, la insulina. La insulina no interfiere en lo de la diabetes con la homeopatía. Y lo de la tiroides, también la tiroxina no interfiere con la acción de la homeopatía. Y en los epilépticos, ahí sí dice que hay que rechazar esos casos. Muchos casos de estos debemos rechazarlos porque pues ya están muy muy complicados y no podemos retirar medicamentos. Son casos muy picudos. Y dice que a veces ni los homeópatas expertos los quieren tomar tampoco. Por lo mismo, por casos tan difíciles que son. Y también enfermedades crónicas febriles cuando hay brucelosis o tifoidea. Ahí está el tomando antibiótico y eso interfiere mucho con los medicamentos homeopáticos porque hay efectos secundarios y tú no sabes el cuadro de la enfermedad real original, entonces por eso. Y ¿qué más? Pues de la diabetes dice que es más fácil cuando da en adultos mayores, me parece, que la de la diabetes juvenil. Y pues así, ahí luego ya para terminar los casos terminales, vayando con la redundancia, nos maneja un caso, nos platica de unas personitas que él estabilizó y de hecho tuvieron años de vida y les decían que ya eran días o horas y pues él les ayudó, pero sí habló muy directamente y claro con los pacientes de que pues podría producir un alivio o al contrario acortar los días, o sea, y que aceptaron la paciente y los familiares dijeron, bueno, pues el chiste que no sufra, ¿no? Y se aceptaron y se mejoró mucho la señora hasta de lo mental y duró todavía su año y medio, creo, y pues ya me parece desahuciada completamente, tenía días de vida y la estabilizó un poco, o sea, le dio calidad de vida. Entonces, en casos terminales podemos dar calidad de vida, pero sí nos recomienda a los novatos que no nos metamos en camisas de 11 varas por lo legal sobre todo, que seamos prudentes y evitemos estos casos o hablemos muy claro, ¿no? Entonces, dice que hay remedios insólitos como Aurum muriaticum, Euphorbium y Telurio y otros. Y el azufre, también sulfur, entonces, dependiendo, ¿no? Y evitar aquí hay que evitar las recaídas graves que pueden ser muy peligrosas y nos dice que desmadejar, así dice él, el caso lo más posible, pero siempre para una paliación. O sea, no intentar una curación porque eso es muy peligroso. Entonces, siempre paliar, dar calidad de vida en casos terminales. Entonces, ya hemos terminado, maestro, porque mi camarógrafa ya está durmiéndose. Espero que usted no se duerma, maestro, pero estos casos están y temas muy extensos, ¿eh? Gracias.